Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero que Dios se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que es el discipulado. En este caso, mis hermanos, tenemos lo que es la lección número 16, titulada El Tribunal de Cristo, e indicarles que esta sería ya la última lección del discipulado. Desde ya les agradezco todo el tiempo que me han acompañado mediante estos videos, dada la situación actual por el coronavirus. Pues gracias a Dios que nos ha dado la tecnología y el tiempo para poder seguir creciendo espiritualmente. Hermanos, vamos a comenzar con una oración, poniendo esta última clase en manos del Señor Jesucristo y pidiendo la guía del Espíritu Santo para poder aprender más. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder venir ante ti nuevamente, mi Señor, para poder estudiar tu palabra. Santo Padre, le pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe a poder entender y retener todo lo que aprendamos el día de hoy. Que podamos también, mi Señor, aplicarlo a nuestra vida para hacerle testimonio a las personas que estén a nuestro alrededor nuestro. Te pedimos también, mi Señor, quita cualquier interrupción que pueda evitar que entendamos lo que quieres hablarnos el día de hoy. Y te damos gracias, mi Señor, por tu santa palabra, por el tiempo, por la salud y por la disposición que nos das, mi Señor, de poder seguir estudiando y creciendo espiritualmente a pesar de las circunstancias, mi Señor. Gracias, Santo Padre, porque has tenido cuidado de nosotros. Gracias porque nos has protegido y nos has provisto en estos tiempos donde pueden haber diversos tipos de necesidad. Y muchas gracias, Santo Padre, por la salud, mi Señor. Ponemos esto en tus manos y te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, dice así, lección 16 del Tribunal de Cristo. Habrá un día de juicio para los cristianos y por qué responsabilidades seré juzgado. Dice, la vida cristiana es una serie de verdades paradójicas. La Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos porque el hombre mira las cosas físicas externas, mientras que Dios mira la actitud del corazón y funciona en el reino espiritual. Si usted va a servir a Dios efectivamente, deberá apartar su enfoque de las cosas físicas y concentrarse en lo espiritual, poniendo su enfoque en las cosas eternas. Esta lección está diseñada para ayudarle a mantener su enfoque en las cosas espirituales y eternas, viendo detalladamente su responsabilidad final para con el Señor Jesucristo como su siervo. Entonces, hermanos, con esta pequeña introducción a la clase de hoy, vemos lo que ya se ha mencionado anteriormente. Es cierto, hay cosas físicas, hay cosas materiales, hay cosas intelectuales que Dios nos ha permitido obtener, como lo que es estudio, los bienes que nos ha dado y demás, pero recordemos que nada de eso puede quitarnos la mirada de lo que es agradar a Dios, ¿verdad? De vivir una vida dedicada para Él. Prácticamente lo que se hablaba son las lecciones de lo que es idolatría. Es cierto, Dios nos ha dado todo, pero el lugar primero en nuestra vida siempre tiene que ser Dios. La palabra de Dios nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya después vendrá lo demás. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si nosotros no tenemos eh, la vista puesta en Dios o en lo que es el reino espiritual, en las cosas espirituales, va a pasar lo siguiente. Si nos pasara una prueba como la que tuvo Job, ahí sí nosotros nos enojaríamos con Dios. Pero vemos todo lo que le pasa a Job, porque él no se enoja con Dios, porque él no le reclama a Dios, porque al fin y al cabo él tenía la mirada puesta en Dios, él tenía la mirada puesta en las cosas espirituales. Por eso para él fue tan fácil, a pesar de haber perdido todos sus bienes, su familia, todo, seguir agradando a Dios y darnos un ejemplo muy grande de lo que es tener la vista, como dice la palabra de Dios, en las cosas de arriba, en lo espiritual. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá la lección continuando, que es el tribunal de Cristo. Dios juzgará a cada ser humano que haya vivido. Dice acá, tengo Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, vean lo que dice acá, Dios juzgará a cada ser humano que haya vivido. No dice que va a juzgar solo a los inconversos, o no dice que va a juzgar solo a los salvos, dice a cada ser humano. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Después nos dice acá, Dios juzgó el pecado del mundo en el Calvario. Al poner su fe en Cristo, usted ya no tiene que tener el juicio por sus pecados porque Él fue juzgado en su lugar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados. El juicio que yo voy a enfrentar no va a tener que ver con mis pecados, sino va a tener que ver con otros aspectos que vamos a ver más adelante. Que al fin y al cabo sí podemos traducirlo como un tipo de pecado, pero lo vamos a mencionar luego. Entonces vamos a ver, acá hay 3 versículos, vemos los que les he mencionado siempre, voy a leer uno de la lista y para el crecimiento propio espiritual pueden leer los demás para el estudio en sus hogares. Vamos a leer el que está en 2 Corintios 5:21. Dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por Cristo, al poder morir en su cruz, todos nuestros pecados fueron limpios,
¿verdad? Como dice acá, Dios juzgó el pecado del mundo en el Calvario. Después nos dice el punto C. Su juicio será por el servicio que haya hecho por el Señor Jesucristo después de su salvación. Este evento es llamado en la Biblia el tribunal de Cristo. Entonces, ¿por qué les digo que hasta cierto punto sí era un pecado? Vean que dice que el juicio va a ser por el servicio que yo hice por el Señor después de mi salvación. No es que nosotros llegamos a ser salvos y ya fui salvo y puedo seguir viviendo la vida loca haciendo lo que quiera. Porque bueno, primero, una persona que dice salva, pero toda su vida vive en pecado, se podría eventualmente tal vez dudar de qué fue esa salvación, ¿verdad? Porque una persona que haya aceptado a Cristo, que haya comprendido el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, que haya reconocido que debe vivir bajo el señorío de Cristo y que sigan una vida de total pecado, no puede que no haya sido de verdad una decisión sincera la que haya tomado, pero hay personas que simplemente aceptan a Cristo y tal vez no es que viven una vida completa de pecado, pero tampoco buscan congregarse, no buscan el crecimiento espiritual, no buscan llevar almas a los pies del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo esa persona por Cristo? Tal vez es cierto, no fue drogadicta, tal vez es cierto, no fue borracha, tal vez es cierto, no fue un violador, no fue un asesino, no fue un ladrón, pero tampoco sirvió al Señor, habiendo reconocido la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces, el servicio que yo haya hecho para el Señor es lo que va a ser juzgado en ese juicio, en el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque digo que al final, al fin y al cabo, termina siendo hasta cierto punto pecado, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si yo una vez que acepto a Cristo sé que es bueno servirle y lo omito, no lo hago, igual estoy pecando. Entonces vamos a lo que nos dice acá 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vean aquí muy explícito lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué? ¿Por qué seré juzgado en el tribunal de Cristo? Usted será juzgado por el servicio, obras que haya hecho como siervo de Jesucristo. Entonces, aquí vamos a ver ciertos aspectos que nos dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Que es lo que nos dice por lo que yo voy a ser juzgado cuando fui siervo de Cristo, cuando lo reconocí como Salvador en mi vida. Entonces dice 1 Corintios, estoy en segundo, 1 Corintios 3, del 11 al 15. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces vemos aquí, nos está dando igual, ahora es hasta el 15, hermanos, perdón. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vemos que, bueno, fuego muchas veces en la Biblia significa o es comparado con juicio. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De un juicio en el tribunal de Cristo y por el servicio que yo hice. Entonces vemos que van a haber dos tipos de obras, las que van a prevalecer, las que yo hice para servir a Cristo, pero van a haber otras obras, como dice acá, las que fueron hechas de madera en hojarasca, que prácticamente van a desaparecer con el fuego. Esos fueron malas obras, un mal servicio o inclusive la nada que yo hice para el Señor. Entonces eso es lo que tengo que tener en cuenta en este caso. Nos dice acá, ese servicio será juzgado por el motivo detrás de este y por la calidad en lugar de la cantidad. Entonces vean esto, por la calidad en lugar de la cantidad. De nada me sirve a mí pasar prácticamente toda la semana sirviendo en el templo, sirviendo a la iglesia, si no lo estoy haciendo con motivos correctos. Pero si yo por alguna circunstancia serví poco, pero lo hice con todo el corazón, lo hice buscando la excelencia para Dios, eso es lo que se va a juzgar, no tanto la cantidad, sino la calidad, el motivo. ¿Por qué hice yo tal servicio? ¿Para que me vieran? ¿Para ser alabado? ¿Para que me estuvieran en un lugar alto? ¿O lo hice de verdad porque el único al que deseo agradar con todo mi corazón es a Dios? Y quiero de verdad brindarle un servicio de calidad como Él se merece. Entonces vean lo que dice acá, qué clase de servicio ahora es. Igual ahí mismo nos dice en 1 Corintios 3:13.
Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, dice el punto 2, las actitudes del corazón serán más importantes que el mismo servicio, obra. Si la actitud apropiada ha sido desarrollada, las obras vendrán como resultado natural. Entonces, es lo que hablábamos hace poco. Si yo hago buscando la excelencia para Dios, si yo hago las cosas para agradarlo a Él sobre todo, entonces mi servicio va a ser de calidad para Él. Pero si yo lo hago simplemente por agradar los ojos del mundo, para buscar un lugar, no sé, de mayor excelencia, pero entre las personas, para que me vean a mí y no enaltecer a Cristo, y ahí es donde está todo mal, ¿verdad? Ahí es donde nos damos cuenta que la actitud de mi corazón no sería la más correcta. Nos dice acá Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces no tengo que servir a lo que la gente ve. Tengo que preocuparme, la actitud de mi corazón, como dice acá Pablo, es servir a, vamos a ver, bueno, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Agradando a Dios, buscando darle la honra y la gloria a Dios con todo lo que yo hago. Entonces, vamos a ver lo que nos dice acá. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de este juicio? Pablo dice, hablando del tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:11, que es el temor del Señor. El cristiano nunca debe temer de que irá al infierno, sino que hay otras cosas por las cuales el cristiano sí debe estar prevenido en relación con el juicio final. Entonces, antes de ver eso, hermanos, y en lo que estamos viendo en 1 Corintios 3, aquí hay algo que siempre me ha llamado la atención y es algo que me gusta mucho. Vean lo que dice acá. Si el 3:15, si la obra de alguno se quemare, o sea, no fuera una buena obra, fue una obra que hice con motivos incorrectos para agradar al mundo, para ser visto igual pecado, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos acá? En ningún momento dice que si yo hice una mala obra, que si yo busqué agradar a la gente, que si yo pequé de orgulloso y demás, no dice en ningún momento que voy a perder la salvación. Devolviéndonos a la lección número 2, volvemos a lo mismo, la salvación no se pierde. Vean lo que dice acá, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Entonces, voy a seguir siendo salvo, pero sí, no voy a poder eh, estar orgulloso de lo cual o por lo cual fui juzgado en el tribunal de Cristo. Entonces sí tengo que tener en cuenta eso también. Dice, algunos cristianos serán hallados, 1, avergonzados por no estar viviendo por el Señor Jesucristo en su venida. Entonces, cuando Cristo venga, tenemos que nosotros como cristianos siempre tenemos que pensar que en cualquier momento Cristo puede venir. ¿Y cómo quiero yo que me encuentre Cristo cuando Él venga? Haciendo algo que le agrade, agradándole en cada momento de mi vida, o que Cristo venga en el momento que viene, me encuentre haciendo algo, cometiendo un pecado del cual yo me voy a avergonzar. Y vamos lo que dice 1 Juan 2:28. Ya que la palabra de Dios, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, para que cuando Él venga no tengamos la cara así llena de vergüenza, de decir, Dios mío, viniste y me encontraste haciendo X o Y pecado. Tenemos que vivir nuestra vida teniendo en cuenta eso, que en cualquier momento Cristo puede volver y que tiene que encontrarnos haciendo obras que le agraden a Él como sus hijos. Después nos dice, sufriendo pérdida porque sus obras fueron temporales y no eternas. Eso es lo que estamos viendo en 1 Corintios de Heleno, Jarasca y Madera. Entonces, ¿por qué? Porque mis obras no fueron con la actitud correcta, fueron nada más para vanagloriarme, para que la gente me viera y no buscar agradar a Dios, fueron con actitudes incorrectas. Después, ¿qué más? Perdiendo recompensas porque han vivido en pecado en lugar de vivir para Jesucristo. Entonces, cuando Él venga o cuando esté en el tribunal, es ese punto también. Voy a estar perdiendo recompensas posiblemente. ¿Por qué? Porque en vez de reconocer a Cristo como mi Salvador y vivir una vida siempre que le agrade, puede que esté viviendo en pecado en ese momento en lugar de vivir para Cristo. Y eso es lo que siempre tenemos que procurar. ¿Para quién estoy viviendo yo? ¿Para Cristo o para el pecado? Y vamos a ver, devolvámonos a 2 Corintios 5:10. Porque era el que nos decía porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Okay? Nos dice acá, recuerde que las apariencias muchas veces son engañosas. No se engañe por las apariencias externas, en su propia vida y también en las vidas de otros. Mucha gente solo aparenta ser siervos del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. No puedo vivir de apariencias, tanto personales como de las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Hay personas que solo aparentan ser siervos del Señor o siervas del Señor y no están brindando un servicio de corazón. Y ahí es donde hay que tener cuidado de tomar estas personas como ejemplo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si después yo me dejo llevar solo por las apariencias y tomo de ejemplo a una persona que hace las cosas con malas actitudes, al fin y al cabo puedo caer en lo mismo. Entonces tengo que tener mucho cuidado, no buscar ni yo aparentar, ni fijarme en las personas que aparentan, sino ser un siervo del Señor de verdad, no de pura apariencia. Y nos dice Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá también la Biblia? Que muchas cosas por las que tal vez yo puedo admirar a alguien y yo siento o creo que las está haciendo de corazón, con una actitud correcta y no es así, Dios lo sabe. Y tal vez lo que para mí es admirable porque siento que esa persona de verdad es muy espiritual cuando en realidad no lo es, Dios lo tiene por abominación. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Y especialmente yo, mi vida, no puedo aparentar, no puedo ir de apariencia, sino que principalmente yo y en primer lugar yo tengo que buscar servir a Dios y agradar a Dios como siervo que soy de Él. ¿Okay? Nos dice acá, esté seguro de invertir en recompensas celestiales en lugar de las terrenales. Los verdaderos siervos del Señor serán revelados en el tribunal de Cristo. Entonces vamos a ver Mateo, que ya es muy conocido este versículo en Mateo. Y lo vamos a recordar, Mateo 6:19, donde nos dice que no hagamos tesoros en el cielo. Saca la palabra del Señor, no os hagáis tesoros en la tierra. Perdón, sí, de no hacernos tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Con mi actitud, buscar invertir en lo celestial, en lo espiritual, para agradar al Señor. Dice, ¿cuáles son las recompensas que podremos obtener? Las recompensas que se pueden obtener en el tribunal de Cristo pueden verse al estudiar las 5 coronas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver estos versículos. La corona de justicia, da a aquellos que aman la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8. Dice segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, la corona de justicia, si yo amo la segunda venida de Cristo, ¿qué voy a procurar? Vivir una vida en todo momento que le agrade a Él. Como veíamos anteriormente, no vivir una vida que tal vez Él venga y me haya a mí avergonzado, como nos decía en primera de Juan, sino vivir una vida que le agrade. ¿Por qué? Porque yo amo su venida, yo espero su venida. Y ese es el motivo de nuestra fe, saber que Él va a volver por nosotros. Entonces, al yo amar este aspecto, al yo amar la venida de Cristo, voy a estar siempre preparado, siempre dispuesto a servirlo, a agradarle en todo lo que haga, porque en cualquier momento sé que Él puede venir por su iglesia. Entonces nos dice acá, la Biblia termina con sí, ven Señor Jesús, y después el mayor deseo de su vida debería ser estar con Jesucristo. O sea, mi mayor deseo es ese, poder estar con Jesucristo, pero también que cuando yo esté con Él, cuando estemos en el cielo, también puedo no sentirme avergonzado, sino también sentirme bien de que viví una vida que le agradó, que viví una vida que reflejaba que el sacrificio que Él hizo en el Calvario por mí, todo lo que sufrió, valió la pena al morir por mis pecados. Entonces dice, vamos a lo que dice acá Filipenses. Uno, 23 y 24.
Y así la palabra de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que nos dice acá ahora la corona de la vida, la corona de los mártires. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ok? También se ve en Santiago 1:12, en donde da a aquellos que resisten la tentación. Esta es la misma corona de los mártires, porque usted soporta la tentación muriendo a sí mismo. Entonces vemos que no nos habla o no se cierra, ¿verdad? A tomar, digamos, como mártir la persona que muere físicamente, sino también cuando, como dice acá, cuando usted soporta la tentación muriendo a mí mismo. Cuando yo soporto la tentación matando el pecado que hay en mí, ¿verdad? Eso también se refiere a lo que es acá. Vamos a lo que nos dice Romanos 6, del 6 al 11. La referencia de Santiago la pueden revisar en sus casas. Acá nos dice Romanos 6, de 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahí está la clave en el 11. Vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos en Cristo. ¿Okay? Dice la corona incorruptible, da a aquellos con sobriedad o moderación. Vamos nuevamente a 1 Corintios 9:25. Y así la palabra de Dios, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Okay? El contexto de este pasaje trata sobre la sobriedad o moderación en todas las cosas, físicas, espirituales y mentales, para ser un testimonio a otros. Entonces, como dice acá, ser sobrio, ser moderado, ¿verdad? Y no solo en un aspecto, sino dice acá en todos, en todas las cosas, sean físicas, espirituales o mentales. Después nos dice el punto 2. Esto es balanceado al recordar que algunos sufren debilidades con el propósito de glorificar a Dios. Pablo es un gran ejemplo. Y vamos a lo que nos dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice acá, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos que importante acá, ¿verdad? Algunos sufren debilidades con el propósito de glorificar a Dios. Este era el caso de Pablo. Él sufría, él tenía un aguijón que no se nos dice totalmente cuál fue. Dice acá, por lo menos les voy a leer el comentario de la Biblia que estoy usando, que la Biblia estudia apologético. Dice, es probable que esta espina o aguijón haya sido una enfermedad crónica. Asombrosamente, el poder de Cristo, a diferencia de lo que decían los grandes apóstoles, viene sobre las personas comunes y quebrantadas. Entonces, vean lo que dice acá, efectivamente, puede ser una enfermedad que no se sabe cuál era. Pablo pidió que la quitaran, pero se le dice que no, pero igual Pablo no se enoja, más bien vean lo que dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Digamos, la clase de amor que Pablo sentía por Cristo, que más bien decía que se gozaba en cosas que más de uno de nosotros, como dicen, tiraríamos la toalla, más bien nos enojaríamos, nos resentiríamos con Dios. Entonces, ese es el amor que tenemos que mostrar hacia Cristo, que inclusive en las pruebas nos gocemos, busquemos glorificar a Dios con nuestra vida porque sabemos que es algo para nuestro bien.
Entonces, como decía acá a este punto, era la corona incorruptible. Y vamos con la corona de gozo, la corona de los ganadores de almas. Primera de Tesalonicenses 2:19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloriaré? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, dice acá, es de aquellos que ganan almas para Jesucristo, que llevamos, que cumplimos con lo que es la gran comisión para llevar personas a los pies del Señor. Vamos a lo que nos dice acá Filipenses. Es Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Después, es llamada la corona de gozo porque produce gozo en los cielos cuando alguien llega a ser salvo. Este versículo muy bonito. Y si no me equivoco, es el que antecede a la historia del hijo pródigo. O sea, Lucas 15. Lucas 15:7. Dice acá, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Okay? Bueno, está cerca de la parábola del hijo pródigo, que es a partir del 11. Okay. Dice la corona de gloria, la corona del pastor. Primera de Pedro 5:4. Dice la palabra del Señor, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Okay? Da a aquellos pastores, da a aquellos que pastorean o ministran gente en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es muy claro en que todos los salvos deberían estar enseñando activamente a alguien la palabra de Dios, no solamente los predicadores. Entonces, vemos que importante, ¿verdad? Ahora, hay que dejar en claro esto. El Nuevo Testamento es muy claro en que todos los salvos deberían estar enseñando activamente a alguien la palabra de Dios. Es cierto, pero también la Biblia nos manda a prepararnos. Entonces, si hay alguien ahorita escuchando esta lección y dice que apenas está empezando, que no se siente bien para enseñar, totalmente comprensible. ¿Por qué? Porque toda enseñanza conlleva una preparación. Entonces, preparámonos, pero sin dejar de lado recordar esto, que tengo que estar enseñando, ¿verdad? Debería estar enseñando, ya sea a las personas que tienen hijos, sobrinos, nietos y demás, ¿verdad? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Después nos dice acá, se requiere de mucha sabiduría, la cual solo puede venir a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Proverbios 4. Dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Okay? Ahora dice acá preguntas básicas. ¿Por qué debo preocuparme acerca del tribunal de Cristo? El enfoque en la venida de nuestro Señor Jesucristo es una de las doctrinas más prácticas para el diario vivir en la Biblia. Noten los siguientes versículos cuántas cualidades del carácter son producidas al enfocarse en el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice acá. Paciencia. Estamos viendo, vamos a ver algunas cualidades o características de nosotros que se van a ir, si se puede ir afinando, moldeando al esperar a nuestro Señor, al esperar su segunda venida. Y la primera referencia es Santiago 5, del 7 al 8. Dice acá, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Okay? Después nos habla de la paz en 1 Tesalonicenses 4.
4:13-18. Y así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Después nos habla de gozo. Aquí mismo en 1 Tesalonicenses 2:19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, que era que hemos visto anteriormente. Santidad, 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Confianza, vamos a ver lo que nos dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después, esta diligencia en el servicio, pueden leerlo también en la casa, vivir justamente igual y fe, inclusive en tiempos difíciles. Entonces, estamos viendo una lista de características o cualidades que tienen que crecer, que tenemos que desarrollar mientras esperamos la segunda venida del Señor, que es muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Parte del servicio que brindamos, que es lo que veíamos anteriormente en 1 Corintios, es esto. Si yo quiero ofrecer un servicio con un corazón que esté dispuesto a agradar ante todo el Señor, voy a también a desarrollar estas cualidades que vimos, el gozo, la santidad, la confianza. Vimos anteriormente también lo que era la paz, la paciencia. ¿Por qué? Porque con esas cualidades o junto con esas cualidades yo voy a poder brindarle al Señor un servicio como el que Él se merece, como decía anteriormente. Que mi vida refleje que el sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que sufrió antes de ser crucificado valió la pena. Y desarrollando esas cualidades yo lo voy a demostrar. Después nos dice acá, las recompensas, galardones que reciban en la tierra son temporales y perecerán. Las recompensas que usted recibirá en el tribunal de Cristo son eternas y nunca perecerán. Que eso era lo que veíamos en 2 Corintios. Y aquí sí quería hacer como una mención como ejemplo, ¿verdad? En cuanto a esto, muchas veces nosotros en el colegio, en la universidad, en la escuela, siempre hemos tenido compañeros o compañeras que se destacan porque al final en las graduaciones les dan una mención honorífica porque tuvieron las mejores notas durante el curso, porque tuvieron prácticamente porcentajes perfectos y demás, y esto igual en las universidades, en los colegios. Pero ¿de qué va a servir eso? Si esta muchacho o muchacha no fue salvo nunca, ese reconocimiento, ese título, todo lo bien que se sintió enfrente de toda la gente que vio cómo recibía ese reconocimiento por haber hecho un estudio con excelencia en el área de educación, no va a servir. Igual nosotros, si yo busco un galardón en el trabajo como el mejor empleado, si yo busco un galardón en la universidad o en cualquier lado, yo no puedo dejar de recordar que son temporales, son galardones que me dan en la tierra y que van a pasar. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que mi vida tiene que demostrar un carácter y una actitud tal de que yo busque, desee con todo mi corazón tener galardones que entregarle a Cristo cuando yo esté en el cielo, en presencia de Él. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Tengo que buscar que las recompensas que yo reciba en el tribunal de Cristo, tengo que recordar que van a ser eternas y nunca perecerán. La tierra sí, todo lo que yo gane aquí en la tierra sí, pero lo que yo, o el tesoro que yo haga para Dios en el cielo, eso va a permanecer para siempre, y ahí es donde yo me tengo que enfocar. Dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Y después nos dice 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Okay? Y el último punto, manteniendo un enfoque constante en el tribunal de Cristo, usted naturalmente desarrollará un deseo de agradar a Dios y no a los hombres. Desarrollar esta actitud es la manera más segura de tratar con la crítica y la oposición. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a este punto? Manteniendo un enfoque constante en el tribunal de Cristo. Mi mente, mi corazón y mi espíritu tienen que recordar constantemente que yo voy a ir a un tribunal y va a ser el tribunal de Cristo. Y mi mente, mi espíritu y alma y corazón tienen que ver qué quiero yo o cómo quiero yo salir de ese tribunal. ¿Quiero salir con puras obras que se quemaron? ¿O quiero salir con galardones eternos porque con mi vida demostré que de verdad valoro el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender con mi vida? ¿Qué es lo que quiero dar a entender con lo que he hecho el tiempo que Dios me mantuvo en la tierra? Eso es lo que yo tengo que tener en mente, ¿verdad? Dice, usted naturalmente desarrollar un deseo de agradar a Dios y no a los hombres. Desarrollar esta actitud es la manera más segura de tratar con la crítica y la oposición. Entonces, al fin y al cabo, a mí lo que me tiene que importar, y yo lo he mencionado otras veces, no es tanto lo que piensan las personas de mí. Me tiene que importar lo que piense Dios de mí. Y al yo tener la mente enfocada en que me importa de verdad lo que piense Dios de mí, voy a buscar agradarle, porque yo no quiero que Él piense mal, yo no quiero que Él vea que yo me hago llamar salvo, pero que paso dando mal testimonio, que paso pecando, que paso siendo piedra de tropiezo, sino que más bien, mientras yo tenga la mirada puesta en Dios y en agradarle, voy a desarrollar un carácter en mi vida que va a buscar siempre dar lo mejor para Él, ser siempre de testimonio y para así buscar llevar personas a los pies del Señor. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Tengo que mantener mi mente enfocada. Voy a estar en un tribunal. Es para todos los que hayan vivido sobre la tierra. Ya lo vimos al principio en la palabra del Señor. Lo que más tengo que pensar entonces en este caso es cómo quiero salir yo de ese tribunal. ¿Quiero salir avergonzado o quiero salir feliz porque pude hasta el último minuto de mi vida, a pesar de vivir en este cuerpo humano, en este cuerpo pecador, agradar al Señor Jesús con todo, con toda mi vida y con toda mi alma? ¿Cómo voy a salir yo de acá? Entonces vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 7:23. Dice la palabra del Señor, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, ni de los hombres ni del pecado. Entonces, hermanos, esta sería o esta fue la última clase del discipulado. Nuevamente le doy gracias a Dios de haber podido compartir con ustedes este tiempo. Sé que en otras circunstancias hubiera sido diferente, pero gracias al Señor hemos podido llevar estas 16 lecciones. Le pido a Dios y es mi deseo que hayan sido de crecimiento espiritual para ustedes como lo fueron para mí. Siempre que veo el discipulado aprendo más del Señor, sigo creciendo más espiritualmente y le doy las gracias a ustedes porque también por ustedes es que estas clases se dan y es para la gloria del Señor. Les animo a seguir creciendo espiritualmente, les animo a que si tienen alguna duda pueden hacerla con toda confianza. Saben que estamos acá para tratar de buscar siempre despejar cualquier duda en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Y es mi deseo ahora, como les mencioné anteriormente, mantener el crecimiento espiritual de todos y que todos sigamos agradando al Señor. Entonces, hermanos, para despedir estas lecciones vamos a cerrar con una oración, pidiéndole a Dios por lo que siga ahora después de eso, el futuro, y que tengamos un corazón siempre dispuesto a agradarle y buscar crecer para Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos diste y también por esa oportunidad que nos das de poder llevar esta clase, mi Señor, la última de la lección del discipulado. Gracias, mi Señor, porque durante todos estos meses hemos podido llevar estas lecciones, nos has dado el tiempo, nos has dado tu Espíritu Santo, tu santa palabra también, para poder seguir creciendo y aprendiendo de ti, para poder seguir valorando tu sacrificio en la cruz, para seguir valorando a tu Santo Espíritu y tu santa palabra, mi Señor. Te pido que nos ayudes, mi Señor, y que nosotros también busquemos vivir una vida que te agrade, vivir una vida, mi Señor, que sea siempre de agrado para ti, que sea siempre testimonio para las personas que están a mi alrededor. Ayúdame, Señor, siempre a buscar el crecimiento espiritual de una manera agradable a ti,
que busque siempre crecer en la sana doctrina, en el estudio de tu palabra, que busque siempre también las formas de poder cumplir con tu gran comisión, de llevar personas a tus pies que te reconozcan como Salvador, y ayúdame ante todo, mi Señor, a valorar tu sacrificio en la cruz y con mi vida demostrarte que no fue en vano, Señor Santo. Te damos gracias por todo este tiempo y por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.